Buenas tardes, espero que se encuentren bien cada uno de ustedes. El día de hoy les vamos a sustentar un tema relacionado con la necrosis. Mi grupo está conformado por Jessica y quien les habla Juliana. Seguido a esto, la muerte celular es un proceso importante en el cuerpo, ya que promueve la eliminación de células no deseadas. Si las células no mueren o las células mueren cuando no deberían de morirse, lo que va a ocurrir es una alteración de diferentes tipos de enfermedades en nuestro cuerpo. También existe muerte celular durante lo que es su desarrollo o el desarrollo, ya que es una etapa en la que se producen células en exceso que han de ser eliminadas. Igualmente, a veces es necesario, digamos, que las células mueran para crear lo que son las estructuras en nuestro cuerpo. El número de células en los diferentes tejidos están determinados por un balance homeostático entre lo que es la proliferización de células nuevas y la muerte de células agotadas o seniles. Cabe resaltar que la palabra senil hace referencia a, digamos, una célula que está en estado vegetativo o en estado de vejez, que ya es hora, digamos, de que llegue a su ciclo y ocurra lo que es, digamos, la muerte. También, pues, así existiendo una tasa o ritmo de relación proliferización-muerte que varía, digamos, de un tejido a otro. Ahora sí, pues nos vamos a enfocar más que todo, digamos, cabe resaltar de que hay tres tipos de muerte celular, pero en este caso pues nos vamos a enfocar más que todo en lo que es la necrosis y la apoptosis. Entonces, una es la que se produce como consecuencia de una lesión celular masiva conocida como la necrosis. Y la otra, pues las células del organismo mueren a través de un mecanismo más refinado, no inflamatorio, dependiente de lo que es la energía celular, ATP, y pues este es llamado apoptosis. Entonces, ya teniendo en cuenta, digamos, todo lo dicho, hay diferencias entre lo que es la necrosis y la apoptosis, y con eso pues tenemos lo que es características morfológicas, características bioquímicas y significados fisiológicos. En el caso de las características morfológicas, y en el caso, valga la redundancia, de la necrosis, pues va a ocurrir lo que es una pérdida en la integridad de la membrana, también una dilatación de las células y lisis, no va a ocurrir una formación de vesículas, la lisis pues en este caso va a ocurrir o va a estar en estado completa y pues va a ocasionar una desintegración de orgánulos. En el caso de la apoptosis, una deformación de la membrana sin pérdida de integridad, reducción celular y no hay desintegración de orgánulos y tampoco pues permanecen intactos. Ya lo que es las características bioquímicas, va a ocurrir lo que es una pérdida de la regulación de la homeostasis, no requiere energía, el proceso pues va a estar en estado, digamos, pasivo, también sucede a 4 grados Celsius. Digestión del ADN al azar, fermentación postilítica del ADN. Y este pues va a ocurrir en el último evento de la muerte celular. Eh, en el caso de la apoptosis, pues es todo lo contrario. Ahí sí va a ocurrir, digamos, lo que es el proceso muy regulado, que implica lo que es las activaciones de enzima. Ese sí va a requerir lo que es la energía ATP. Ese va a ocurrir en el proceso, digamos, activo y no va a suceder a los 4 grados Celsius. La fragmentación del ADN no va a ser al azar, fragmentación prelíptica del ADN va a ocurrir, ese sí ya va a ocurrir lo que es en el primer evento. Y ya pues en el caso del significado fisiológico y en el caso, digamos, lo que es la necrosis, va a ocurrir una muerte de grupos de células originada también por estímulos no fisiológicos, fagocitosis por macrófagos y pues va a obtener una respuesta inflamatoria significativa. En el caso de la apoptosis, las muertes, en este caso ya las células no van a morir como la necrosis, que en la necrosis mueren grupal, sino que en la apoptosis van a morir cada una individualmente. Estas en apoptosis pues va a estar inducidas por estímulos fisiológicos, fagocitosis adyacentes o macrófagos y pues no, digamos, no va a obtener lo que es una respuesta inflamatoria.
Ya con base a lo anterior nos vamos a enfocar en lo que es la necrosis. ¿Qué es la necrosis? ¿Qué es lo que pasa en la necrosis? Los tipos, las fases de la necrosis. Entonces, ya teniendo en cuenta lo anterior, como lo pueden observar ahí, lo que va a ocurrir en la necrosis es como una, su palabra lo dice y como lo he dicho en toda la presentación, una muerte digamos, de la célula. Aquí va a haber muerte de tejidos, van a ocurrir llagas, va a ocurrir ya como que en estado como ya de descomposición en la piel y pues en el tejido. Hasta también incluso se presenta estado de, digamos, ya como muy, como pérdida en lo que es el hueso y todo lo demás. Entonces, la palabra derivada del griego necros significa, digamos, cadáver o lo que es la muerte. Y pues esto ocurre cuando mueren las células de cualquier tejido orgánico de modo natural. Esa lesión celular irreversible pues permite a la célula, digamos, adaptarse o mantenerse viva. O sea, pues no puede cumplir sus funciones vitales. A pesar de que se cese la acción, que, digamos, motive lo que es la enfermedad, puede ser causada por diferentes agentes. En este caso, lo que son las radiaciones, la falta de flujo sanguíneo, las infecciones, los golpes o las sustancias tóxicas, también los problemas genéticos que ocurran en las, digamos, funciones metabólicas. Por algunas, digamos, enfermedades como lo que es la tuberculosis, lo que también ocurre también cuando, digamos, una persona tiene desnutrición, eh, y, y pues entre otras. La necrosis se ha definido como la serie de eventos que conduce a la ruptura de la membrana citoplasmática y la consecuente salida de material intracelular, lo que pues desencadena una reacción inflamatoria. Algunos patólogos la definen como los eventos ulteriores a la muerte celular. Y eso pues además los fenómenos relacionados con la necrosis se fundamentan en la observación directa de los tejidos muertos. Diferentes también estudios asimilan o replantean como lo que es, digamos, un fenómeno esencial y anunciado. Eso pues con el fin, digamos, de poder mostrar lo que ocurre durante una ontogenia y que con base en lo que es la ontogenia, pues puede ser reguladas por vías que no son tan entendibles como lo que es la apoptosis. También pues se ha descrito que la necrosis está inducida por deficiencia de lo que es la ATP, que la ATP es pues, la energía. Entonces, esto pues es ocurrido cuando ya, digamos, valga la redundancia, cuando hay alteraciones en lo que es las funciones dependientes del oxígeno y pues, del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Entonces, acá en esta diapositiva, pues se puede observar lo que es el mecanismo efector de la necrosis. Valga aclarar que las proteasas lisosomales y citoplasmáticas, incluyendo lo que son las caspasas, como lo pueden observar ahí en ese diagrama, tenemos caspasas 9, caspasa 3, caspasa 11. Entonces, estas pues han sido involucradas en lo que es la ejecución de la necrosis. De hecho, el sistema lisosomal es clave en los estadios finales de la destrucción celular, pues lo que es la destinación errada de contenido celular al lisosoma o la salida de enzimas hidrolíticas desde los lisosomas hacia el citoplasma, como lo pueden observar ahí, pueden inducir hacia lo que es la necrosis. Esos mecanismos se asimilan a la autofagia. Entonces, la necrosis está en diversas adaptaciones y una de ellas, pues, es lo que es la atrofia. Entonces, se le denomina, digamos, a lo que es la atrofia, es una disminución del número o del tamaño de los tejidos que componen un órgano.
el cual pasa a tener, digamos, problemas de funcionalidad y un menor peso o un menor volumen eh, habitual, ¿sí? Como lo normal. Entonces, la atrofia pues se vincula a una mengua en el tamaño de las células por ser, digamos, detrimento de la masa celular. Esas células atrofia siguen vivas aunque su funcionamiento se encuentre limitado. Por lo tanto, cuando se forman tejidos y órganos, estas estructuras son deficientes. Entonces, como lo pueden observar en esta imagen, y pues diciendo, digamos, todo lo anterior, nos enfocamos más que todo en estos pies, como lo pueden observar, aquí ocurre atrofia porque hay una disminución de órganos y en este caso, pues, eh, los dedos. Entonces hay una disminución de dedos, una malformación de dedos y pues eso es lo que ocurre en la atrofia. Pero ya enfocándonos más que todo en esta imagen, en la segunda imagen, en lo que es la A y la B, eh, la A pues es el encéfalo normal de un adulto joven y la B pues es la atrofia encefálica de una persona que ya tiene 82 años con una enfermedad cerebral vascular de origen aterosclerótico. Esto pues reduje lo que es el riesgo. Se puede observar que la pérdida de sustancias encefálicas estrechas y, y se han, digamos, arrancado lo que son las meninges de la mitad derecha perdón, de las dos muestras para revelar la superficie del encéfalo. Las adaptaciones son cambios reversibles en el número, tamaño, fenotipo, actividad metabólicas o las funciones de las células en respuesta a los cambios de su entorno. Estas adaptaciones pueden adoptar diversas formas. Entonces, ya digamos, existen diferentes tipos de atrofia. Está lo que es la degenerativa. En el caso de la degenerativa, perdón, esta pues tiene particularidad de acompañar un proceso que provoca la destrucción de células, ya puede ser en el rostro, ocurriendo como lo puede observar ahí, manchas en nuestro cuerpo. Y esto pues se debe a cambios en el núcleo de la célula y en lo que es el citoplasma, y pues provocando lo que ya es la necrosis. También pues ocurre lo que es la muscular. Esta pues ya como que presenta parálisis en el cuerpo. Esto provoca parálisis en el lab. Sí, mira que apenas está como ocurriendo lo que es la parálisis y en la B ya está como ya hay, digamos, la formación de parálisis. Puede surgir, digamos, por la malnutrición, ¿sí? Que son personas que no sean, digamos, que tiene poca nutrición. Y también por problemas que, digamos, problemas que están causados por el cáncer, problemas cardíacos, otros trastornos e inconvenientes que tenemos en nuestro cuerpo. El tratamiento pues requiere inhibir las causas que lo provocan y fomentar el desarrollo de la masa muscular. Y ya pues en el simple es la más habitual, es como la más, como que la que más se observa y pues consiste en un bajo volumen de los elementos musculares. Esto pues es derivado en el encogimiento de los tejidos. También pues aparece, es como digamos, como la más común. Aparece disminución en el cuerpo, sino pues también esto va a ocurrir como un torcimiento en nuestros tejidos o en algunas partes de nuestros órganos. Esta pues es otra, es la hipertrofia. La hipertrofia esta ya es lo contrario a lo anterior.
Es el aumento del tamaño de las células que determina un aumento del tamaño del órgano. Los órganos hipertrofiados no tienen células nuevas, sino más grandes. Estas no ocurren, digamos, las células nuevas, sino que las células que ya están en nuestro cuerpo va a tener como más volumen. El incremento del tamaño de las células se debe a la síntesis de más componentes estructurales de las mismas. Si las células que son capaces de dividirse pueden responder ante el estrés con hiperplasia, se describe más adelante lo que es la hipertrofia, mientras que las células incapaces pueden dividirse como lo que son las fibras miocárdicas. Solo pueden, digamos, aumentar su masa tisular mediante la hipertrofia. En muchos órganos, la hiperplasia y la hipertrofia pues, pueden coexistir y contribuir ambas al aumento del tamaño. La hipertrofia puede ser fisiológica o patológica y se debe también a un aumento de la exigencia funcionales o la estimulación de, digamos, de alteraciones de hormonas o por los factores de crecimiento. Y pues ya, la hiperplasia, es un aumento en el número de células, ya es cantidad de número de células de un órgano o tejidos que en general determina un aumento de la masa de los mismos. Aunque la hiperplasia y la hipertrofia, son procesos distintos, es frecuente que se asocien y puedan estimularse por los mismos estímulos externos. La hiperplasia se produce cuando la población celular se puede dividir, de forma que aumente, digamos, la cantidad de número de células, y esta pues también ocurre en el caso del anterior, que también es fisiológica y patológica. Ya puede, terminando como ya en lo que es estos tipos tipos de mecanismos que ocurren en lo que es la necrosis, ya tenemos el último que es la metaplasia. Entonces, la metaplasia es la transformación citológica de un epitelio, maduro o en otro que puede, digamos, tener un parentesco próximo o remoto. Los fenómenos de metaplasia son completamente normales en los tejidos embrionarios, que tienden naturalmente a diversificar o madurar o especializarse, digamos, en diferentes células. También, pues, eso tiene lugar a partir de lo que es la célula madre. Hola, Jessica, y bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre los tipos de necrosis. También voy a enfocar en hablarles sobre la apoptosis, no mucho, pero sí les voy a hablar un poquito sobre la apoptosis, un poquito más profundo, las funciones. Bueno, siguiendo entonces lo que venía diciendo nuestra compañera Juliana, los tipos de necrosis es de coagulación, necrosis de gasificación, necrosis de grasa y necrosis de liquefacción. La necrosis coagulativa. La necrosis por coagulación aparece en situaciones de isquemia e infarto de órganos sólidos como corazón, riñón y brazo, en tumores de crecimiento rápido. Y en la necrosis se da por quemaduras, ácido o bases fuertes. En el cerebro, debido a la gran cantidad de líquido de la mielina, es imposible la coagulación, por lo que es de tipo colicuativa, o liquefacción, que es lo mismo, que más adelante les voy a hablar de eso. La zona de necrosis es sustituida por tejido fibroso, pero se conserva la estructura del tejido. Seguido de esto, la necrosis gaseosa. En esta los elementos celulares quedan destruidos completamente, perdiendo su forma, fundiéndose entre sí y formando una materia de color blanco amarillento o grisáceo de consistencia untuosa. Es similar a la de un queso fresco y pegajosa. También podemos colocar un ejemplo de un queso blandito, blando. Es un tipo de necrosis a medio camino entre coagulación y liquefacción, en la que no se conservan los límites celulares y se produce por acción de toxinas de origen bacteriano, y es característico de la tuberculosis.
En este tipo de necrosis, las proteínas no quedan coaguladas, sino que sufren un proceso de reblandecimiento y se transforman en una papilla gelatinosa al tacto. La necrosis grasa. La necrosis enzimática de la grasa se produce principalmente en el tejido graso de la cavidad abdominal por acción de la lipasa segregada por el páncreas, liberada en el pancreatitis aguda, que eso es como un dolor en la parte que se extiende hasta la espalda, dolor abdominal que empeora después de comer. Eso es lo que significa la pancreatitis aguda. Además de liberarse enzimas lipolíticas, se liberan proteolíticas, como la tripsina, que son enzimas lipolíticas. Son proteínas que tienen las funciones específicas de deshacer la grasa, crear colágeno para tensar la piel y drenar líquidos. Y la proteolítica es una ayuda digestiva para la gente que tiene problemas para digerir proteínas. Bueno, como les iba diciendo, si predominan las enzimas proteolíticas, ellas ayudan a destruir gran parte de la glándula pancreática, incluyendo la pared de los vasos, formándose una pancreatitis aguda hemorrágica letal al cabo de 1 o 2 días. La necrosis con licuefacción. A menudo en el sistema nervioso central, ya que es la típica, se produce en los tejidos con gran contenido lipídico e hídrico, se caracteriza por la fluidificación del tejido muerto. Podemos encontrar en este tipo de necrosis cavidades con pus o cavidades llenas de líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es esto? Esto es un líquido que circula por los espacios huecos del cerebro y la médula espinal entre dos de las meninges. ¿Qué quiere decir eso? Son la capa final del tejido que cubre y protege el cerebro y la médula espinal. Bueno, les voy a dar un poquito entonces, como le venía diciendo, lo de la apoptosis. Entonces, ¿qué es la apoptosis? Ese es el proceso de muerte celular programada. Tiene un lugar durante las primeras etapas del desarrollo para eliminar las células innecesarias, por ejemplo, las que se encuentran entre los dedos, como cuando se desarrolla una mano cuando se desarrolla una mano. Y en los adultos, la apoptosis se usa para deshacerse de las células que han sido dañadas irreversiblemente. Vía molecular de la apoptosis. Bueno, el proceso molecular de la apoptosis se ha conservado evolutivamente en las diferentes especies. Es un mecanismo ordenado y dependiente de energía que necesita ser iniciado. Se conocen varias causas que disparan la apoptosis. Están las señales externas, mediadas por receptores de muerte, y las señales internas, donde las mitocondrias juegan un papel importante, y hay una tercera vía que involucra a las proteínas perforina y granzima. Estas tres vías convergen en un proceso molecular mediado por las enzimas caspasas. ¿Qué son las enzimas caspasas? Son enzimas proteolíticas que se sintetizan, y se liberan en el citosol en forma de procaspas, las cuales son las formas inactivas. Ellas son las principales encargadas de degradar el interior celular que lleva a la muerte celular. Las caspasas, hay varios tipos de caspasas, cada uno de ellos especializados en actuar sobre diferentes tipos de proteínas. Todas las caspasas rompen cadenas de aminoácidos en lugares donde se encuentra el aminoácido aspartato, pero distintas caspasas actúan sobre diferentes proteínas dependiendo de los aminoácidos que haya próximo a dicho aspartato. Las caspasas que se activan inicialmente son las caspasas 2, la 8, la 9 y la 10, mientras que las efectoras o ejecutoras son las caspasas 3, 6 y 7. Hay otras caspasas que se realizan papeles más específicos y otras como las caspasas 14 que solo se expresa durante el desarrollo embrionario. Bueno, los receptores
de señales externas. La vía de iniciación extrínseca de la apoptosis comienza con la activación de receptores localizados en la membrana plasmáticas. A estos receptores se les denomina receptores de muerte y son miembros de la familia de receptores conocidos como TNF, donde acá donde se puede observar aquí en la imagen, ¿qué significa tumor necrosis factor? Cada receptor se activa con una señal característica. Bueno, la historia de la palabra de la apoptosis. Virchow, en 1858, fue el primer investigador en describir los procesos de muerte celular y basándose solo en parámetros macroscópicos, los definió como degeneración, mortificación y necrosis. O sea, ese señor como tal fue el primer investigador que dio a conocer la palabra necrosis y la apoptosis. Aunque también hubieron otros historiadores como Hipócrates, Galiano y Marco Aurelio, que también cada uno los definió pues como a su manera o tienen de ellos diferentes conceptos sobre esto. Por lo menos, como les iba diciendo, Virchow, en 1879, utilizando observaciones microscópicas, se introducen los términos de cariogénesis y cariólisis, que hacen referencia a la desintegración y desaparición del núcleo. Y fue hasta el 1972 cuando Kerr, Will y Curry, pues, otros historiadores, implantan el término de la apoptosis. Las funciones. Bueno, en las funciones yo les voy a dar un ejemplo sobre qué es lo que pasa con las células infectadas y con el cáncer. Entonces, en algunos casos, una célula puede ser una amenaza para el resto del cuerpo si sobrevive. Por ejemplo, esto puede ser el caso de células con ADN dañado, células precancerosas y células infectadas por virus. Si estas células experimentan apoptosis, se elimina la amenaza como cáncer o propagación de una infección viral para el resto del organismo. Cuando su ADN está dañado, usualmente la célula detectará el daño e intentará repararlo. Si el daño es irreparable, la célula normalmente se enviará a sí misma a la apoptosis y así asegura que no transmitirá su ADN dañado. Cuando las células tienen ADN dañado pero no pueden realizar la apoptosis, puede estar en camino hacia el cáncer. A veces las células precancerosas que han evitado las señales internas de la apoptosis son detectadas por las células inmunes, que intentan activar la apoptosis a través de un camino de señalización externo. Las células de cáncer exitosas, sin embargo, logran evitar las señales internas y externas que normalmente activarían la apoptosis. Esto les permite dividirse sin control y acumular mutaciones, que quiere decir que son cambios en su ADN. Las fases. Bueno, en las fases encontramos efectora, degradativa y limpieza. La efectora quiere decir que es sin retorno hacia la muerte celular y se caracteriza por el aumento en el contenido del calcio intracelular que origina la activación de ciertos grupos enzimáticos que están la endonucleasa y proteasa y la caspasa, junto con cambios en el citoesqueleto o celular, produciendo cambios en el tamaño y forma celular. La degradativa. En esta se degradan los ácidos nucleicos y hay más cambios en la membrana celular. Los cuerpos apoptóticos son fagocitados por macrófagos, impidiendo la salida del contenido celular al exterior y evitando inflamación. En esta fase se activan las endonucleasas, que se encarga de fragmentar el ADN. Además, se producen cambios marcados en el citoesqueleto y se condensa la cromatina. Dándole finalidad a esta sustentación, pues tenemos en el caso de lo que es la apoptosis, pues unos mecanismos de acción que se dividen en dos tipos de fase.
La primera es la fase de iniciación y la segunda es la fase de ejecución. Entonces, en el caso de la fase de iniciación, pues involucra muchas proteínas distintas y es bastante complejo. Este es iniciado por varios estreses, ya sea desde fuera, digamos, de la célula, ya sea por medio extracelular o dentro de la célula, que ya sería intracelular. Algunos ejemplos de señales extracelular que desencadena esta fase de iniciación incluye lo que es la pérdida de factores de crecimiento y los bajos niveles de oxígeno. Ya pues tenemos la fase de ejecución, que en este caso, una vez digamos que la célula haya tomado lo que es la decisión, digamos ya de morirse, pues en su interior se produce una serie de procesos bioquímicos que conduce pues lo que es la degradación de proteínas y de lo que es la cromatina. Entonces, como lo pueden observar en esta diapositiva, es un diagrama de flujo donde está relacionado todos los mecanismos, tipos, funciones de cada uno de ellos. ¿A qué me refiero? De la necrosis y la apoptosis. Entonces, como lo pueden observar, este es el diagrama de flujo, lo que es la muerte celular. Y pues esto ya sería lo último. Muchas gracias por su atención prestada.